unos problemas de salud bien especiales que son las enfermedades vectoriales, que tienen una característica muy especial, que son transmitidas o participa un agente, que es un artrópodo, que es la fuente principal de transmisión desde un hospedero infectado a uno susceptible. Y estas enfermedades, cuando nosotros controlamos el vector, normalmente, como no tienen otras formas de transmisión o las otras formas de transmisión son menos relevantes, las tendemos a controlar de manera importante. ¿Se acuerdan de eso? Entonces vimos a Aedes aegypti, que es un mosquito muy importante en salud pública porque transmite una cantidad de enfermedades bastante largas. Está asociado a un agente que se llama genéricamente arbovirus. ¿Alguien sabe por qué se llama arbovirus? ¿Colegas? ¿Compañeros? Me falta una. Yo creo que tienen que haber visto en virología, en enfermedades infecciosas, los virus que se transmitían a través de artrópodos que pertenecen a la familia de los arbovirus. ¿Qué arbovirus son de importancia en salud pública actualmente? Hay una cantidad gigantesca, muchos de ellos lo vimos hace 2 clases, antes de la prueba. ¿Cuáles? Que transmiten Aedes aegypti. Los mosquitos transmiten virus. Los mosquitos Aedes aegypti transmiten virus de la familia arbovirus. ¿Y cuáles conversamos en la clase anterior? La última vez que tuvimos clase. Vamos a hacer un repaso porque veo que no se nada. No sé, pero... ¿Qué preguntó? Ya, Aedes aegypti vamos a partir con toda la película de hoy. Con la La ciencia. que nombró usted fue la fiebre amarilla, pero... La pura fiebre amarilla. Dengue, ¿no? chikungunya, Zika. Aedes aegypti es un mosquito que transmite virus de la familia de los arbovirus, o sea, virus transmitidos por artrópodos, de los cuales hay una cantidad de géneros bastante grande, más o menos 140 conocidos, para que se hagan una idea, así que debieran saberse al menos unos 60. Dengue, fiebre amarilla, Zika, chikungunya. H. Ah, ya lo escriben. Al menos esos. Existen otros virus que también están cobrando importancia, pero tienen circulación más local. Aedes aegypti, ¿qué características tenía? Es un zancudo. ¿Qué características generales tienen los zancudos? Los mosquitos dípteros, esto aparece en un grupo que son los pulíceos, se alimentan de sangre. Las hembras se alimentan de sangre, ¿por qué? Porque tienen que poner los huevos. Requieren una proteína que está presente en la sangre para poder hacer la oviposición. O sea, son hematófagos estrictos, pero solamente las hembras. Y al picar a un individuo que está infectado, se infectan, incluso en algunos virus los pueden transmitir a su descendencia. Y al picar o al alimentarse de otra persona o animal, dependiendo del virus, se continúa el ciclo de transmisión. Si la hembra es estricto hematófago y el macho, El macho no es hematófago, es nectarívoro. Nectívoro, se alimenta de néctar.
se dedica a reproducirse y a alimentarse de dengue. La hembra tiene un estado más pesado, tiene que alimentarse de sangre para poder poner los huevos. Y transmite entonces estos virus, que son bastante importantes en salud pública, porque producen enfermedades bastante complejas. En general, ojo, las enfermedades transmitidas por mosquitos, cuando hay hartos mosquitos, generalmente producen un número importante de personas afectadas. Entonces es una característica importante. Generalmente estas enfermedades se presentan como brotes. Y si hay población susceptible, la cantidad de personas que se pueden afectar son muchas. Vimos al dengue que tenía ciertas características. ¿Cuál era la fiebre de dengue? No entramos en muchos detalles porque no viene al caso. Pero fiebre de dengue, dijimos algunas características. Fiebre de dengue, hemorrágica. Miren, muy sencillo, casi todas son fiebres hemorrágicas, con mayor o menor cantidad de signos hemorrágicos. Dengue generalmente es muy hemorrágico. Sobre todo cuando se producen reinfecciones. No voy a entrar en más detalles porque no viene al caso. Pero principalmente fiebre hemorrágica, dolores musculares. En nuestro país se le llaman fiebre de huesos porque los dolores son fuertísimos. Lamento por los que no vinieron, pero ustedes saben que estos son apoyos nomás para las clases. Fiebre amarilla. El virus de la fiebre amarilla se reproduce en hígado y produce problemas hepáticos severos. Es bastante severa y puede tener una letalidad bastante alta, 10 a 20% o más. Entonces generalmente aquí hay fiebre, vómitos negros. ¿Qué otros síntomas van a tener si es fiebre amarilla? Ictericia. Zika es un virus bastante benigno. ¿Han escuchado esa frase en medicina? Benigno. ¿Cuál es el problema de Zika? Microcefalia. Produce complicaciones en el sistema nervioso central, como microcefalia, como otros problemas de desarrollo, cuando la infección se transmite, la mujer se enferma durante el embarazo, y el virus atraviesa la placenta, se puede afectar el feto, no todos los fetos se afectan, y pueden producir problemas neurológicos. Como aquí, principalmente microcefalia, pero se han comprobado una serie más de problemas neurológicos. Incluso en adultos puede producir problemas neurológicos, es raro, pero se han visto problemas tipo síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis flácida, en adultos. Entonces es un virus benigno, produce poca fiebre, produce problemas hemorrágicos bastante leves, como un prurito, se confunde con la rubiola, con las pestes. ¿Ustedes tuvieron pestes cuando chicos? No. Produce mácula o pápula. Es bastante benigno, pero algunas personas tienen problemas en el sistema nervioso central. El chikungunya también produce fiebre, es mucho menos hemorrágico, pero produce complicaciones en las articulaciones. Produce artralgia, artrosis, que pueden ser bastante severas, bastante debilitantes y muy prolongadas. Se puede producir un cuadro de artrosis prolongado después de la infección. Tan prolongado que hay personas que han estado como más de 10 años. No, como más de 10 años. Por ejemplo, los primeros brotes que se detectaron en los años 80, 90, en la zona de Madagascar, era de la zona de África, Madagascar, y por ahí hay unas islas que son colonias francesas. Se enfermaron los legionarios franceses, ¿ya? Y como ellos son una población cautiva, los han seguido, ¿ya? Ahí tuvieron un brote importante, afectó a los legionarios, tenían artrosis, y algunos de ellos tienen artrosis hasta la actualidad, ¿ya? Y son dolores bastante molestos. Imagínense para que un legionario se queje, tiene que ser una cuestión potente. Entonces, principalmente aquí las complicaciones son las artrosis artrales. Entonces, esa es de aegypti. ¿Qué características tenía de aegypti? Igual que todos los zancudos, la etapa adulta es aérea y las fases juveniles
los huevos y las larvas son acuáticas. Aedes aegypti prefiere aguas limpias, es altamente antropofílico, prefiere alimentarse de sangre de las personas, prefiere, si no tiene personas, para fijar a lo que encuentra. Prefiere alimentarse de las personas, es altamente antropofílico, se ha adaptado a los criaderos que el humano le otorga, o sea, donde se acumula agua donde acumula agua se reproduce. ¿Qué enseres dentro de alrededor de las viviendas se acumula agua? Con cualquier cosa. ¿Ya? Tambores, neumáticos, canaletas, floreros, maceteros, basuras. Sí, los neumáticos son importantes. Una tapa de botella. También. Los bebederos de los mascotas. Bebederos de animales, los platos de las mascotas. Entonces cualquier elemento que es capaz de contener agua es útil y lo utiliza Aedes aegypti. Su rango de movimiento es bastante pequeño. ¿Para qué? Porque tienen las personas al lado, se reproduce y se alimenta ahí mismo. Entonces, ese es Aedes aegypti. ¿Dónde lo tenemos? Y es diurno, principalmente en la mañana y en la tarde. Es un mosquito, no se lo había dicho en la clase anterior, pero no suena. No suena como los mosquitos. Es una cosa rara, uno ve mosquitos y no suena. Es diurno y está principalmente en zonas donde las temperaturas son adecuadas para su reproducción, sobre los 16 grados la mínima, 14, 16 grados, hasta 28, 30, 32 grados. Puede estar en más altas temperaturas, puede estar un poquito más bajo, ¿no? Pero las mínimas tienen que ser sobre 14 grados y las máximas rondando los 28 grados. ¿Dónde encontramos normalmente esas temperaturas? Y humedad y precipitaciones adecuadas. Zonas tropicales, zonas subtropicales y alejándose hacia los polos, pero más o menos en zonas templadas. Tiene una amplia distribución, está en todo el planeta. Y se acuerda que se había controlado y después empezó de nuevo a expandirse. ¿Por qué se empezó a expandir de nuevo? Por lo mismo que se expanden en los otros vectores, por las cosas que ya hablamos. Globalización, cambio climático, comercio global, movimiento de personas. Tenemos medios de transporte bastante rápidos. Tenemos comercio con todos lados. Tenemos una cantidad de basuras y residuos. Uno de los residuos más importantes que son muy difíciles de disposición son los neumáticos. Y en los neumáticos se puede expandir el mosquito fácilmente porque el neumático acumula una cantidad de agua. Son negritos, les gustan las cosas oscuritas así para poner sus huevos. Y acumulan agua, o en cualquier momento que precipite, acumula agua, pueden estar los huevos, acuérdense que pueden resistir hasta 18 meses. Entonces, pueden persistir las temporadas secas de los climas más mediterráneos. ¿Dónde tenemos clima mediterráneo en nuestro país? Clima mediterráneo, la zona central y central. Todo el área mediterránea tiene Aedes aegypti. Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, tiene Aedes aegypti, que son más secos, o al lado de Miami, es más bien subtropical, tropical. Entonces, un mosquito que se ha adaptado muy bien y se ha diseminado por todos lados. Y ahora vamos a ver, vamos a ver al otro mosquito mejor antes de los para que lo comparemos. Les voy a compartir una presentación. ¿Está leyendo en todo caso? ¿No lo dejo ahí? ¿En el escritorio? Sí, me tiré para el escritorio. ¿Lo cortaste? Ah, bueno. Sí, acá tengo la- A ver, Sí, lo cortaste y lo mandaste. Ya. Entonces ahora vamos a ver otra enfermedad
transmitida por un mosquito. Y toda esa introducción era para que recordarle, porque no lo puedo, recordarle los mosquitos y ver otra. Ah, perdón, para terminar, Aedes aegypti, se me está olvidando. En Chile está presente en Isla de Pascua. Hubo hallazgos en el año 2016 y este año, a principios del 2018, en Arica. Históricamente estuvo presente hasta mediados del siglo pasado Aedes aegypti en Arica. Se eliminó gracias a las campañas de control y vuelve a reaparecer en el año 2016. Fue controlado, pero se demuestra que somos vulnerables al reingreso y vamos a seguir encontrando y controlando hasta que nos acabemos los humanos acá. Yo creo que van a seguir después de nosotros. Entonces, esa es la situación de Aedes aegypti, eso es lo importante, lo que tienes que recordar. Y ahora vamos a hablar de otra enfermedad transmitida por mosquitos, que son las enfermedades transmitidas por anófeles. Esto, cuando uno va a un simposio, siempre tiene que mostrar algo así como para que vean cómo está actualizado, etc. Esta es una noticia que apareció en abril de 2018, en la que se habla de Paraguay es el primer país de América libre de malaria tras Cuba. La verdad que Cuba no está libre de malaria. Se lo lograron controlar, desafortunadamente, es una enfermedad que reemergió en la isla. Y Chile fue uno de los países y se ha logrado mantener. Chile en el año 1945 logró eliminar la malaria autóctona en nuestro país. ¿Ya? Así que esas son las noticias, así que cuidado con las noticias sin fundamento, sin fuentes. La malaria es una enfermedad conocida desde muy antiguo. Es una de las primeras enfermedades que el hombre describe y anota, incluso recomienda cómo tratarla, es la malaria. La más antigua registrada es la rabia. Sin embargo, ya desde las culturas chinas, los egipcios conocían la malaria. Una de las principales causas de muerte de los esclavos, que parece que no eran tan esclavos, parece que eran más obreros asalariados, según las últimas investigaciones. Los constructores de pirámides, la principal causa de muerte era malaria. El imperio latino, perdón, el imperio romano, ¿escuchaba? ¿Dónde se fundó el imperio romano? Ustedes saben, ¿no? Súper bien, tan hermoso. Estoy tratando de hacerle atractivo, que los veo muy agotados. Ya. Roma se funda en las 7 colinas. ¿Han escuchado hablar de las 7 colinas de Roma? Bueno, si no han escuchado, ahora van a escuchar. ¿Ya? Y se fundó en las colinas porque en las partes bajas había pantanos, estaban llenos de mosquitos y la gente se enfermaba. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad también se llama paludismo. ¿Ya? Y paludismo viene de la palabra latina, no sé si latina o griega, pero digamos que es latina. Laguna. Malaria viene también de una palabra latina que significa malos aires. Entonces, muy antiguo, había visto la asociación de esta enfermedad, estaban asociadas a ciertas condiciones miembros, ¿no? Que habían vapores, había ciertas condiciones por las cuales se producía esta enfermedad. Entonces la gente evitaba estos lugares insalubres, que generalmente estaban asociados a pantanos. ¿Y por qué? Porque en los pantanos se reproducían mosquitos que no transmitían. De hecho, se pensaba hasta el siglo XIX que esta enfermedad estaba asociada a los miasmas, las emanaciones que salían de la tierra, y eso enfermaba a las personas. Estaban más perdidos. Me confundí con los humores. Claro, eran los humores malignos. Los Los humores son del cuerpo. del cuerpo. Entonces habían algunas emanaciones, y en el siglo, ¿cuándo se empezó a hacer en el 1990? 1920. Sí, fue. El canal de Panamá quería unir el Atlántico con el Pacífico. ¿Ustedes saben quién partió con esa primera empresa? ¿Cuál fue el país que se ganó esa concesión? Muy bien, Francia.
y no lograron hacerlo, ¿no? Llegaron muchos trabajadores y el gran problema, más que el problema de tipo ingenieril, era que los trabajadores, principalmente negros de las colonias francesas, personas de Colombia, de otras colonias francesas, se les enfermaban y se morían. Perdón, se les enfermaban los blancos, entonces prefirieron llevar negros, ¿no? Que eran más resistentes, claro, venían de zonas donde existían las enfermedades. Y fue tan complejo el panorama, insisto, más que el desafío de atravesar el continente, el problema de los gastos en salud llevaron a la bancarrota a Francia. Porque Francia optó por una estrategia que parece que no era muy buena y que todavía no sigue siendo buena. Empezaron a hacer hospitales para atender a los obreros enfermos. Y les fue mal, que verán. Entonces llegaron los americanos que estaban recién por ahí ganando una guerra, por Cuba, Filipinas, estaban bien potentes. No habían gastado, estaban usufructando los triunfos de la Primera Guerra Mundial, estaban con plata y deciden seguir la obra que habían dejado los franceses y contratan a los médicos, yo no sé si americano o cubano, el doctor Fumino, pero trabajó en Cuba, ¿ya? Estuvo combatiendo la malaria en Cuba y este médico dijo: vamos a optar no por la estrategia asistencial, sino que como está asociado a los humores malignos que salen de la tierra, los miamos, él dijo: vamos a desecar los pantanos, porque su teoría era de que la malaria se transmitía a través de un mosquito, los mosquitos anófilos. Y él logró demostrar que el mosquito era el transmisor de la malaria, que la desecación de los pantanos, echarle petróleo a los cursos de agua, desecar los lugares estos donde se reproducía el vector, iba a ser efectivo. Y de hecho lo logró. Y gracias a eso los americanos usufructuaron del canal de Panamá por casi un siglo. Me parece que los franceses habían participado en la construcción del canal de Suez. Claro, habían trabajado en África, ahí también Pero la mitad nomás, porque- habían tenido problemas con otra enfermedad actual que es la enfermedad de Valle Porque la mitad era francesa, la otra mitad era la inglesa. tenía que- Se montaron al medio. Pero más que se montaron al medio. Bueno, ¿a qué viene tanta cháchara? Para dar la importancia del tema de cómo vamos a enfrentar la malaria, que ha sido y sigue siendo un gran desafío para la humanidad. Es una enfermedad, a diferencia de la que transmite de Egipto, aquí tenemos ya una primera diferencia, una enfermedad parasitaria. Otra diferencia, transmitida por mosquitos anófeles, son una especie, son un grupo distinto, son de la misma familia de zancudo. Produce, bueno, las cifras varían, ¿no? Un poco, 216 millones de casos en el año 2016. Se ha ido reduciendo la malaria, sin embargo sigue siendo uno de los principales problemas de mortalidad en el mundo. 500.000 defunciones anualmente se producen por la malaria. Se gastan recursos, pero enormes para combatir esta enfermedad, junto con el SIDA, son de las dos enfermedades infecciosas que más recursos tienen. Y a pesar de eso sigue siendo un problema muy grande, particularmente en África subsahariana. ¿Por qué? Porque en el Sahara no hay condiciones adecuadas para que produzcan el mosquito. África subsahariana y el subcontinente índico son los lugares donde más malaria, más casos de malaria hay, el 90%, y el 91% de las muertes se concentran en ese lugar. Hay diferentes tipos de parásitos que lo producen, el género Plasmodium, el que tiene más letalidad y el más complejo, el Falciparum, que llega a tener una letalidad de hasta un 40%, y además es bastante complejo de tratar porque se asocia a fenómenos de resistencia. Otra característica importante para que sea una enfermedad relevante en salud pública, aparte que nos ha acompañado toda la historia, es la principal causa de muerte en niños, es una de las principales causas de muerte en niños de menores de 5 años. Esto creo que lo hablamos al principio de año. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en niños? Diarrea. ¿Qué más? Problemas respiratorios y malaria. ¿No? Todas esas son absolutamente prevenibles. Entonces es un tema que
es un gran desafío para la salud pública internacional. Se gastan millones de dólares para controlarlo. Entonces, Plasmodium, diferentes tipos de Plasmodium. Falciparum es uno de los más importantes, insisto, por su letalidad y porque es más frecuente en África, en nuestro continente, dependiendo de la zona, Falciparum o vivax, pero hay otras Plasmodium, otras especies, que tienen una ubicación más focalizada, malaria, ovales y otros más. La incubación es variable, 7 a 14 días. Desde que se introduce el agente en la persona, se reproduce y afecta al hígado, produce problemas sistémicos bastante importantes y una fiebre tipo escalofríos tipo tercianas y cuarteanas. ¿Saben ¿Cuáles son las cuarteanas? ¿Perdón? Las Cuarteanas. cuarteanas, ¿no? Se escribe las fiebres tercianas y cuarteanas. Yo creo que deben ser por ciclos de fiebre en el día, me imagino. Bueno, las tercianas son cuando... Pero las cuarteanas no sé cuáles son. Pero se escriben tercianas y cuarteanas. Y le preguntaba a los infectólogos y dice, bueno, sí, probablemente tengan que ver con ciclos de fiebre en el día. Es como lo que más me deja explicar. Porque hay tercianas y cuarteanas. Bueno, entonces produce fiebre alta, bien complejo, puede afectar al hígado, ahí permanece el Plasmodium, puede permanecer por mucho tiempo, tiene un complejo ciclo el Plasmodium, no les voy a recordar, una frase sexuada y asexuada, sexuada, se libera la fase sexuada, llegan al hígado y ahí se liberan las fases, liberan los hijitos, que son como una especie de quiste, los merozoitos que se reproducen asexuadamente, luego salen de la célula con otras formas, los taquizoitos, el mosquito se alimenta de sangre infectada y dentro del mosquito tienen que pasar también un periodo de incubación que dura más o menos 15 días y ahí el mosquito entonces es capaz de seguir transmitiendo la enfermedad. Bueno, sudoración profusa, el cuadro se repite cada 48 y 132 horas. Falciparum puede producir convulsiones, dificultad respiratoria, insuficiencia renal, edema cerebral, hemorragia, shock y muerte. O sea, es una enfermedad bastante compleja, requiere hospitalización y tratamiento. Y si se enferman muchas personas juntas, se nos copa la capacidad de atención. Ahí está el ciclo de vida para que ustedes vean que es sencillito. Sencillo en el humano, sencillo también en el parásito. Entonces, es bastante complejo el tratamiento, por lo mismo complejo, porque los medicamentos son útiles cuando el parásito está en la sangre, por lo tanto los tratamientos son prolongados, las drogas son bastante tóxicas, así que la enfermedad y el tratamiento son bastante complejos. En el mosquito, parece que está en la otra, la siguiente. Pasa en la siguiente, sí. En el mosquito se infecta al consumir sangre infectada. Esto es más o menos similar para otros agentes, ya aquí lo estamos explicando para la malaria. Se reproduce en las células digestivas. Posteriormente, de las células, fíjense, digestivas, salen las formas, tienen complejos ciclos. Los porocitos. Salen los porozoitos que se van por la hemolinfa, que es el sistema circulatorio que tienen los zancudos o los artrópodos, y por la hemolinfa llegan a las glándulas salivales del mosquito, y ahí, cada vez que pica, los deposita. Los virus también tienen más o menos lo mismo. Los anofelinos, a diferencia de Aedes aegypti, son más bien nocturnos, tienen diferencia de forma y de color. ¿Se acuerdan que Aedes aegypti era negro, con unas banditas blancas y una forma en la parte superior dorsal de su tórax, una línea blanca? En cambio este es más bien pardo, café. Básicamente es nocturno, primeras horas de la noche, nocturno. Y oportunista, le gusta lo que pilla. O sea, no se hace problema. Si hay humanos, pica a los humanos, si no a los mamíferos, a las aves, incluso a los reptiles. Tiene un rango de vuelo comparado con
Aedes aegypti es mucho más amplio, 200 metros. Prefiere las aguas, los criaderos naturales. También le sirven los artificiales. Y les gustan más bien las aguas estancadas con alto contenido de materia orgánica. Por eso que se desarrolla bien en los pantanos. ¿No la seguimos? Perdón. Aquí está el ciclo, que el ciclo de los zancudos es más o menos similar. Los adultos salen de la pupa, se reproducen, empiezan la reproducción más o menos 24 horas, algunos antes, 20 minutos, son bien precoces, dependiendo de la especie. Los adultos tienen como misión reproducirse, la hembra necesita sangre, se va a alimentar, pone sus huevos en los criaderos y dependiendo de la temperatura, la humedad, van a aparecer más o menos 24, un poquito más, aparecen las larvas de primer estadio, las que van mudando, hasta larvas de cuarto estadio, posteriormente viene la pupa, y el ciclo, en casi todos los mosquitos, más o menos en buenas condiciones, 15 a 20 días. Si las condiciones son más malas, se va alargando el ciclo. Dame la siguiente. Y prefiere, como les dije, criaderos naturales. Y aquí, cuando uno busca criaderos de anófeles en internet, lo que encuentra son generalmente en lugares tropicales y subtropicales. En Chile, anófeles estaban en el extremo norte, que para nada es tropical. Lugares, ojo, los huevos y las larvas no tienen elementos de sustentación. Por lo tanto, por eso prefieren la agua estancada. Porque si no tienen agua estancada, se la llevan. Entonces, los lugares donde se forman estancamientos de agua, alto contenido vegetal, porque las larvas se alimentan del microplancton que hay en el agua, del fitoplancton. Pero también puede utilizar criaderos artificiales. Ojo, se han encontrado en lugares bastante fríos. Pueden resistir y llegar al verano. Pero también, ojo, cursos de agua, plantas. Estos son bromeláceas. ¿Conocen las bromelias? Normalmente las mujeres, ¿no? Que son plantas como la lengua de suegra. ¿Conocen? Que, bueno, Como las con calas, agua adentro. pero- Como las Sí, calas. sí. Que son plantas que tienen un tallo alto, puede ser varios metros, dependiendo si están en zonas tropicales, y que tienen estas hojas alargadas, que nacen de la base del tallo. Entonces aquí, cuando llueve, se juntan. Y pueden haber criaderos, entonces, 2 metros, 4 metros, 6 metros de altura. Y ahí reproducirse los anófeles. Entonces, árboles, plantas, agua estancada y criaderos artificiales. Aquí hay una, más o menos, no sé cuánto, pero se conocen más de 100 especies de anofelitos, más de 47 especies según lo que escuché en el seminario, en el simposio del día viernes donde tuve que presentar. Más de 47 especies son descritas como vectores que tienen distintas ubicaciones e importancia regional. En nuestro sur del continente, Anopheles pseudopuntipenis, pueden haber otros, pero pseudopuntipenis de importancia en el cono sur, Perú, Bolivia, norte de Argentina, y el que existe todavía en el norte de nuestro país. Hay otras especies. Fíjense que la ubicación de algunos es bastante extendida, se extiende desde sur de Canadá, algunas especies, norte de Estados Unidos, hasta Argentina, incluyendo Chile. En Chile tenemos anofelinos. No todos tienen la misma capacidad vectorial, algunos son mejores vectores que otros, y desafortunadamente el que tenemos en el país, Pseudopuntipenis, es un excelente vector. Es muy buen vector. Entonces, distintas especies, con distintas ubicaciones, fíjense, en Rusia, en Europa, hasta en Escandinavia encontramos la enfermedad, puede estar totalmente extendida, en el norte de Australia.
Empieza el Groenlandia. El único lugar donde nos encontramos en la Antártica es Groenlandia. No sé si era Groenlandia. Puede ser, bueno. Aquí en Nueva Zelanda, ¿no? La siguiente. Esto es un zoom de las especies de mayor importancia en América y además asociado a los principales parásitos que transmiten. Y ustedes pueden ver que dependiendo de la zona geográfica, Falciparum es el más importante. Donde predomina Falciparum: Haití, Dominicana, Colombia, Guayana Francesa, Surinam, o sea, de aquí para arriba. Y en otras partes convive con Vivax, y Vivax es más importante de aquí para abajo. ¿No? O sea, tienen distinta ubicación geográfica. Pero pueden haber países como Venezuela, como Honduras, como Perú, Brasil, Guatemala, Bolivia, donde están presentes los dos. ¿Así? Hay aspectos que son bastante preocupantes de esta enfermedad. El parásito se está haciendo resistente. ¿Se acuerda que vimos los fenómenos de resistencia cuando partimos hablando de salud pública? El parásito es resistente a los antimaláricos habituales. Cada vez hay que ubicar medicamentos que son más difíciles de obtener y de encontrar para poder tratar a estos parásitos. Y por otro lado, en prácticamente todo el mundo se ha encontrado resistencia de los mosquitos a los plaguicidas. Y una de las herramientas que habitualmente se utilizan para control de vectores, y que generalmente todos les ponen demasiado importancia, son los plaguicidas. Y tenemos este escenario a nivel de... Y de hecho esta información es bastante discutible porque hay países como Chile que no tienen estudios de resistencia. Muchos países no lo tienen. Y esta es una de las informaciones más recientes que muestra, dice que hay 62 países que tienen resistencia al menos a una clase de plaguicida, y hay 50 países con 2 o más a nivel mundial. Incluso hay países que tienen resistencia a todos los grupos plaguicidas que se utilizan actualmente. En la última reunión que se realizó en octubre en Colombia, los países de América estaban muy preocupados porque Colombia, México y algunos países de Centroamérica, Brasil, Bolivia, Argentina y Perú, o sea casi toda América, había resistencia a 5 grupos de insecticidas. Fosforado, piretroid, carbamato, neonicotinoides, y me está faltando algunos órganos colorados que todavía se siguen utilizando. Entonces estamos sonados, no tenemos herramientas. Si es que hubieran grandes brotes de malaria, no hay herramientas para química disponibles para el cuerpo. Así que ese es un desafío importantísimo. Están serios problemas. Se han obtenido logros importantes, sin embargo sigue siendo un problema de salud importante, y la Organización Mundial de la Salud se fijó una estrategia para el año 2030, o sea, los éxitos que uno puede leer si uno se mete en la OMS, dice que es una enfermedad de éxito importante, pero esto a mí me da mala espina, que si se fijó un plan tan largo, parece que los éxitos no son tan reales, desafortunadamente. Entonces ahí ustedes pueden ver las metas, pero una de las metas tiene relación con nosotros, que es evitar que los lugares que ya han controlado la malaria autóctona, como Chile, vuelvan a tener reemergencia de esta enfermedad. Lo que pasa es una acotación. Lo Lo que pasa es que en los países donde se controló muchas veces malaria, se usaron técnicas que ahora ya no podríamos usar por ética. Por ejemplo, el mayor control ahora, pensando en el control integrado de plaga, es un control ambiental. Pero ahora te matan si se cae un humedal, te matan si se cae un pantano. Sería insostenible. Sería insostenible. Y además los químicos antes se fumigaban sin importar si la población estaba expuesta. Ahora no. Entonces las estrategias que se podían usar antiguamente ya no se pueden usar las mismas. Entonces por eso también, y tal como dice Alonso, la resistencia y el tema de la conciencia ambiental también hace que sea más difícil el control del mosquito actualmente. Es como, no sé, porque va cambiando, en algún minuto la perrera era
Era Una herramienta de control ahora técnica es y universal. éticamente Aceptada ahora. aceptada. De hecho, aquí les voy a mostrar cómo se combatió anófeles en Chile y cómo se combatía en todo el continente. ¿No es así? Aparte del antecedente. No, sí, después viene. En Chile la malaria era endémica, Chile entre comillas, porque la verdad si miramos bien, eso era Perú y Bolivia. Claro. Hasta antes de 1937, de hecho en la Guerra del Pacífico hay relatos bien interesantes de malaria en los soldados. Antes de 1937 la malaria era endémica en los valles, en los poblados del norte del país, Arica y todos los oasis habitados. Y para que se hagan una idea, en este gráfico que es de una publicación bastante antigua, Arica y Valle de Azapa, hasta el año 37 el 70% de la población está infectada. Valle de Utah, 61%. Estamos hablando de poblaciones bastante pequeñitas, tenían 500 personas. Quebrada de Vítor, 93%. Era más terrible porque la Quebrada de Vítor tenía como 300 habitantes y el 90%, o sea, 3 por 9, 270 tenían malaria. Valle de Camarones, 71%. Quebrada de Tarapacá, 75%. O sea, era una enfermedad altamente endémica en el extremo norte de nuestro país. En el año 37, el doctor Juan Noé, uno de los grandes salubristas del mundo, inició la campaña antimalárica y fíjense, en 9 meses ya había logrado interrumpir la transmisión en Arica y en el Valle de Azapa. El último brote de malaria autóctona se presentó en la Quebrada de Tarapacá en el año 1945. Y después, dado el impacto que tuvo, empezamos a trabajar con los países vecinos para poder mantener los logros, porque si no se controlaba en el sur del Perú, hoy podemos dejar los teléfonos, por favor, de verdad me tienen un poquito... Los veo cansados, los veo cansados. Y está bien, yo voy a hablar de malaria y esto van a tener que saberlo, y va a nevar, y va a llover, y va a haber sol. ¿Ya? Y la malaria ustedes van a tener que aprender. Porque si no, si dejamos así, nos vamos por la casa, porque no nos estamos concentrando. Seré yo, no soy yo. Así que. Y esto es lo que estaba hablando Juan Pablo. ¿Por qué fueron efectivos o qué características tuvieron los programas? Programas verticales, muy jerarquizados. Con estructuras militarizadas, o sea, se hacía lo que decía el jefe y se hacía. Con una cantidad de recursos. Recursos humanos, económicos, de movilización, mulares, tenían carros maláricos para llevar a los enfermos, para hacer las rondas al interior, andaban en caballos mulas. Y la utilización de productos que, como decía Juan Carlos, ahora, por razones éticas y por razones técnicas, es imposible utilizar. Se usaba el aceite quemado, que se echaba en las corrientes de agua. Entonces el aceite, cuando ustedes le echan agua al aceite, o al revés, aceite al agua, etc., se van a formar una película, ¿cierto? Entonces esa película cubría el agua y los zancudos, si es que llegaron a poner los huevos podían eclosionar, pero las larvas no podían salir a respirar. Petrolización, que hacía más o menos el mismo efecto. Verde de París, que lo juntaban con talco y lo tiraban como un polvo. Y tenía efecto larvicida. Posteriormente, después de la guerra, vieron que los insecticidas organoclorados eran bastante buenos para matar no solamente a los otros soldados enemigos, sino también mataban insectos. Así que se empezaron a utilizar para las campañas de salud pública, DDT, Dieldrin, que son productos altamente tóxicos. Dietil, eran productos altamente tóxicos, pero altamente efectivos. Mataban los zancudos. De hecho, lo usaban hasta en el agua potable.
en bajas cantidades no tóxicas, decía el doctor René, pero lo usaban hasta en el agua potable. Entonces, de esa forma, rápidamente terminaron con la población de mosquitos que había. Posteriormente usaron órganos fosforados. Cuando se dejaron de usar los órganos fluorados porque se volvieron a nivel mundial, se empezaron a usar órganos fluorados que son también bastante tóxicos para seres humanos. Todo en realidad depende de cómo se usen las cantidades y las concentraciones. Posteriormente aparecieron insecticidas del grupo de los piletroides, que supuestamente son mucho menos tóxicos para los seres humanos y tienen menos efectos adversos, pero son muy tóxicos para algunas especies como los peces. Y otros insecticidas, larvicidas principalmente, inhibidores de queratinización, o sea que impedían que hubiera muda de un estadio a otro. Disculpa, uno de los mayores problemas que tenían los hidrocarburos clorados es la alteración a nivel del material genético. Genera teratogénesis en los fetos, pero no porque el feto tenga contacto con la madre, sino porque viene ya tanto los espermas como los óvulos alterados por... Además cancerígenos. Además, altamente Cancerígenos, se acumulan, efectos acumulativos, etc. Más o menos lo mismo sigue. En 1960 se pidió a la OMS apoyo para seguir manteniendo las actividades. Voy a hacer cortito la cosa. En el 1980 se reestructura el programa y se mantiene el programa de vigilancia hasta la actualidad. Este caballero, Renato Martínez, un colega que yo creo que desafortunadamente no recibió los méritos. Gracias a este colega médico veterinario se reestructuró el programa cuando ya se acabaron todas estas fórmulas militarizadas, verticales, con todos los cambios que hubo en la década de los 70, 80 en nuestro país. El CAP fue capaz de reorganizar el programa de control y mantener las acciones que ha permitido mantener la malaria controlada en nuestro país, eliminada en nuestro país. Bueno, ¿cómo enfrentamos esto? Con la famosa estrategia integrada, que esto es lo que yo predico en todas partes y que me han invitado a predicar en muchos lados, espero que me sigan invitando, que es poder integrar las acciones tanto que tiene que hacer salud como los otros organismos para monitorear el comportamiento de la enfermedad, monitorear el comportamiento de los vectores, monitorear las condiciones ambientales que favorecen la presencia del vector. El laboratorio aquí es fundamental, identificar el parásito, identificar el medicamento, hacer vigilancia de resistencias, la atención al paciente, por supuesto que es importante, particularmente en un país que no tenemos malaria. Entonces el diagnóstico de malaria, los médicos que nunca han visto malaria, es bastante difícil. Y tratar a un malárico es muy difícil porque no estamos acostumbrados. Nuestros médicos están acostumbrados a tratar otros problemas. Así que siempre digo lo mismo y no reclamo. Pero la verdad es que es bastante difícil. Primero, y se le olvida siempre a los médicos la cosa más importante, la anamnesis. ¿Usted viene de algún lado? ¿Dónde anduvo hace una semana? Bueno, y la promoción de la salud. Vamos viendo algunos ejemplos de control. Vigilancia y control de anofelinos. La vigilancia entomológica. Se hacen rondas de inspección. El problema ahí son las características donde se hacen las rondas de inspección y se hacen controles en los lugares donde se encuentran focos. Tanto se encuentran principalmente criaderos naturales, pero también el ser humano en el extremo norte, en una condición donde los estudios, me estoy contando a ustedes, donde los estudios, las capacidades para hacer control, aquí dicen que no debería haber ni anófeles ni aedes. Sin embargo, hay condiciones ambientales muy pocas, los oasis, donde son factibles que se instalen. Y además nosotros, los seres humanos, necesitamos acumular agua. Estamos en el desierto más extremo del planeta, entonces se mantiene agua y ahí se dan condiciones. Esto, en los oasis, la gente tiene acumula agua en estanques, en piscinas, en tambores. Hay tambores de 20.000 litros, etc. Entonces en esos lugares donde hay que estar inspeccionando para hacer el control. Bueno, se hacen los controles, hay que tener el apoyo de la comunidad, porque la verdad es que si no tenemos el apoyo de la comunidad es muy
difícil lograr determinar todo el área de extensión. Se trabaja con las escuelas, se trabaja con las postas, se trabaja con la comunidad. ¿Cuál es el problema de esa zona? ¿Conocen el extremo norte de nuestro país, las características que tiene? ¿Dónde se concentra la población en el extremo norte? En la ciudad. Y las ciudades están en la costa. En el interior de los valles. ¿Han visto el Percho Saavedra cuando va para los valles del interior? Prácticamente no quedan niños. Son casi todos adultos y adultos mayores. Mucha cantidad de población de pueblos originarios, principalmente aymara, que son analfabetos por desuso. ¿Sabes lo que es el analfabetismo por desuso? No saben leer ni escribir. ¿Ya? O sea, se le olvidó, porque no lo practica. Entonces, el trabajo ahí tiene esas complejidades importantes desde el punto de vista social. Ahí otra, este tipo, siempre me gusta mostrar esto, no está descansando, ¿no? Está en un lugar donde se acumula agua, esto es la quebrada de Tarapacá, para hacer riego, y el que está mirando ahí es la presencia de de gambusias, que son unos pececitos que se alimentan del agua. Aquí, y esto es una cosa muy terrible que ha pasado en el último tiempo. No sabemos si nos dimos cuenta o ahora, o algo está cambiando, pero se nos ha ido acercando a las ciudades. Y esto que estaba en el interior, en los valles, en los poblados del interior, ahora está en la ciudad de Arica. Y hemos encontrado, se han encontrado en el cementerio de Arica, en colegios, en empresas, porque hay empresas, porque las empresas acumulan agua para poder hacer su actividad, se han encontrado anófeles, cosa que no era habitual desde mediados del siglo pasado, desde los años 40 que en Arica no se encontraba anófeles. ¿Qué ha pasado? Y aquí acuérdense de lo que hemos hablado siempre: la urbanización, el crecimiento de la área urbana, el área rural, que era el Valle de Azapa, se ha ido urbanizando, las parcelas que antes eran para agricultura ahora se han transformado en parcelas de agrado. La gente acumula agua ahí para tener florcitas, tiene sus productos agrícolas. Entonces le hemos estado dando condiciones y se ha vuelto el anófele a acercar a la ciudad de Arica. ¿Qué pasa con eso? En Arica, igual que en otras ciudades, tenemos llegada de personas que vienen desde zonas baláricas: Perú, Bolivia, Venezuela, ¿no? Que Venezuela está sufriendo una crisis, que tuvimos un problema bastante serio a principios de año. Se estaban acabando los medicamentos en Venezuela, por lo tanto la gente se movía para poder conseguir tratamiento médico, ¿no? Y no lo conseguían o no lo hacían, y llegaron hasta Chile. Tuvimos varios casos de venezolanos en el norte, donde estaban enfermos, tratando de buscar tratamiento, y con el anófele. Entonces la posibilidad de que se reinstale el ciclo de transmisión es una realidad permanente. Tenemos sectores de alto riesgo donde existe y persiste Anopheles pseudopuntipenis. Hemos ido encontrando otras especies de anófeles, no sabemos qué capacidad vectora, ni queremos saber tampoco lo que tienen. O sea, deberíamos saber más fines de investigación y de conocimiento. Yuta, azapa, camarones. Esas son las principales quebradas. Hay otras quebradas más chiquititas que son más intermitentes, pero en estos tres se encuentran de manera permanente Anopheles pseudopuntipenis. Y además, en Tarapacá, que se había eliminado en el año 2004, se vuelve a reinstalar, se vuelve a encontrar. Probablemente nunca se acabó. Lo que nos pasaba era que nosotros no éramos capaces de detectarlo. Pero desde el 2004 hasta ahora se mantiene el foco en la quebrada de Tarapacá. Entonces, ¿dónde es la ubicación de Anopheles en Chile? Arica, y la región de Tarapacá es la quebrada de Tarapacá. ¿Dónde está ese Egypti? En Isla de Pascua. Y reingresó a Arica. Mira, en condiciones de... ¿Dónde hacen el diagnóstico entomológico? Localmente, y después se certifica en otro laboratorio de referencia, que es el Instituto de Salud. Profe, ¿la vigilancia cada cuánto tiempo es? Permanente. ¿Pero qué le llaman Ahora es permanente? permanente. Siempre, todo el año. Todo el año. Ah, ya. Todo el año. Ahora, ¿cuánto? Muy buena pregunta. Hay que hacerla de manera permanente. Pero ¿cuándo tú harías actividades al interior? ¿Cuándo llueve en el norte? ¿Llueve en el norte? No, no se llama invierno boliviano, porque en verano. Son precipitaciones de verano de altura. Llueve en altura. Ojo, otra cosa que se me olvidó decir, que lo voy a poner ahí.
El mosquito está hasta 3.200 metros. Hasta ahí se encuentra. Entonces, llueve en el verano. Aumentan las cosas en el verano. ¿Cuándo ustedes irían a hacer búsqueda al interior? En verano. En verano. O verano pasadito para otoño. Pero Diciembre, cuando es- enero, febrero, marzo, abril. Pero si ya está urbanizado, tendría que ser todo No, el pero año. arriba no. No, pero abajo. No, pero en sectores cercanos. Y aquí tiene que ser permanente. Si está en Arica tenés que buscarlo siempre, para poder ubicarlo y controlarlo. Entonces, claro, es permanente, pero tú obviamente vas a ir organizando tu actividad dependiendo de las características ambientales de lo que estás buscando. Muy buena pregunta. Y ojo, está pasando un fenómeno que hace mucho tiempo, o no sé si estaba descrito, en Arica está lloviendo en invierno. Hace 4 o 5 años que permanentemente está lloviendo en invierno en Arica. Se cayeron techos. Caen menos de 2 milímetros. La última vez cayeron 0,3 y hubo inundación en Arica. ¿No? Entonces quedan positas y ahí puede desarrollarse allí, anota. Y además la gente acumula agua, ya les comentaba, en Arica, la gente acumula agua más por necesidad de mantener agua, porque tienen provisión de agua permanente, es porque tienen miedo al megaterremoto. Entonces están muy asustados por el megaterremoto, entonces ellos acumulan mucha agua. Y además, a todos nos gusta tener un patio o un jardín bonito, a ellos también, entonces usan mucha agua para enraizar plantas. Así que hay algunos lugares donde se podría reproducir. ¿No decirlo el presidente ya? En la zona, dado la reinstalación o el reingreso de Aedes aegypti en el norte de nuestro país, se reorganizó y se fortaleció la vigilancia de mosquitos y se hace vigilancia integrada de mosquitos de Aedes aegypti y de anófeles en las zonas susceptibles de reintroducción. Estas son condiciones que aparecen con las precipitaciones estivales. Aumentan los cursos que son bastante pequeños. ¿Quién ha estado en el norte? ¿Conocen la piedra de Tarapacá o no? Bueno, en algunos lugares el río es ancho como este, pero en general el río le llega a uno a los tobillos, un poquito más arriba.